Ok. Bueno, un minuto y Ya en empezamos. un minuto. Sí. Seguimos admitiendo gente, ¿eh? Repito, para los que se van sumando, si pueden mantener sus micrófonos silenciados. Como siempre, si tienen algún comentario o duda, lo pueden ir dejando por el chat, pero después al final abrimos, si quieren abrir los micrófonos, pero así reducimos el ruido. Bueno, siendo 2 y 5, vamos haciendo una mini presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. No sé si vienen todos de parte de nuestra red de Grow o de nuestras redes, pero si no, como saben, somos una organización que estamos trabajando 10 años en transversalizar el enfoque de género en las instituciones. Desde que empezó el coronavirus, arrancamos con esta serie de webinars y nos copamos con abrir nuevas temáticas y como espacios de reflexión. Hace tiempo que teníamos pendiente de hablar sobre la ley de Micaela, así que hoy nuestra invitada de honor es Flora Acelrad. Flora, si digo bien tu apellido, pero después me lo corregís. Y vamos a cambiar de roles. Hoy va a estar dirigiendo la Flora y haciendo el diálogo Milena Datri. Yo voy a estar haciendo comentarios que ustedes vayan poniendo en el chat, así que cualquier pregunta vayan anotándolos. Y como siempre está Tamara Kosteski, que ahí ya ven con la ley Micaela, que va haciendo la cosecha visual de lo que de lo que vaya surgiendo en el diálogo y también de las reflexiones de ustedes. Así que bueno, aprovechen el espacio para hacer las preguntas que deseen. Como siempre, como les acaba de decir Mile, esto se graba, así que después lo subimos al video al canal de YouTube, y vamos a compartirles a todos los que se inscribieron, tanto el video para que lo compartan, así como la cosecha o cualquier otra información que ya surja en la conversación que suma a esta reflexión. Así que, Flora y Mile, las dejo a ustedes. Vale. Bueno, entonces si quieren empiezo. Primero quería agradecerles su presencia hoy acá. Veo muchas caras amigas, María Inés Costilla, hay otras que fui viendo sus figuras, las reconozco de muchos lugares de militancia. Espero que lo que diga hoy, sé que hay un público diverso, público vinculado al sector público y otro público vinculado al sector privado, así que voy a intentar ir reflexionando con ustedes a medida que voy haciendo la exposición para ver en qué medida lo que digo es aplicable a uno u otro sector. Y así que bueno, que nuevamente agradezco a Georgina por la invitación a Grow, y espero que este sea un diálogo así de intercambio, para que esta charla pueda resultarles de utilidad, quizás para pensar cosas en el ámbito de la organización o donde ustedes se desempeñan. Lo primero que voy a hacer es compartir una pantalla y contarles desde dónde voy a hablar yo, porque para los que no me conocen, yo soy una empleada judicial, una funcionaria judicial, hace 30 años que trabajo en el ámbito de la justicia. Ahí tuve la suerte de haber empezado a trabajar con quien luego fue ministra de la Corte y revolucionó en temas de género el Poder Judicial, que fue la doctora Carmen María Argibay, y como lo personal es político, y todo lo que vamos haciendo está empapado de lo personal, y esto se entremezcla en las cuestiones que después resultan políticas, me gustaría ir atravesando mi presentación contándoles quizás algunas partes de mi historia, pero que tienen que ver con cómo se fue gestando la ley Micaela y por qué se gestó, y además me parece que también eso va a ser quizás un punto que no van a encontrar en la ley. Ustedes pueden leer el contenido en la normativa, pero hay quizás algunas cosas que les voy a contar hoy, que como les digo, quizás son un poco personales, pero tienen que ver también con el detrás de escena de la ley, que seguramente les va a resultar de interés. Entonces lo primero que voy a hacer es compartirle la pantalla, a ver si lo puedo hacer ahora, y Mile me va a decir si se ve. A ver, un segundito. Y ahí se ve como solo una parte. Ahí Vale. la abro.
ahora sí. Ahora Pero ya ahí están los 3 puntos. se dejó Para de ver abrir. Floe. Ahí no se ve. No. A ver, un segundito entonces. Ah, porque me dice que está cerrado. A ver, un segundito. Ahí no se ve. No. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Dale. Si no, si querés comparto y... ¿Querés compartir vos la presentación y me vas siguiendo? Dale, si querés probar una ¿La vez tenés más. ahí? A ver, parece que se cerró, que ese es el problema, pero si me esperan un segundito, la vuelvo a abrir. Dale. Un segundito, a ver. Como les decía, me parece que hay algunas cuestiones que quizás develan aspectos personales, pero van a ver cuando termine de contarles que se van a dar cuenta. Ahí está, ahí la tengo abierta. Perdón, Flo, es que no aparece, o sea, no estás compartiendo pantalla. No vemos tu pantalla. Ahí lo comparto, sí. Ahí, compartir. Ahora sí. Y ahora lo hago. Un segundito. Ahora, ahí No. la ves. No. Disculpame. Bueno, Se si ve tu no, entonces, pantalla, pero no se ve la presentación, ¿eh? Pongo yo, si Por no. ahí poné la voz, así podemos, no nos retrasamos con esto. Dale. Ahí está. Yo comparto y de última vos me vas diciendo Dale. si querés. Ahí está, no, ponela desde la otra parte, desde donde, un poco más atrás, de donde empieza. Ahí, eso, perfecto. No, el siguiente. Ahí está. Es una especie de línea de tiempo que me parece que es interesante porque de alguna forma tiene como un resumen normativo que puede ayudar a entender cómo se gestó la ley Micaela y por qué, y quizás pensar entre todos si era necesaria una ley o no. Yo, digamos, no quiero adelantar mi opinión, además que me comprende las generales de la ley porque yo estuve en su redacción, pero, digamos, creo que es importante esa reflexión que vamos a llegar si previamente podemos hacer una especie de contextualización normativa de lo que estaba pasando. Y como les decía, que, digamos, yo mezclo lo personal un poco con lo que, digamos, con lo que fui experimentando y con el contexto normativo que yo fui viviendo y experimentando para que pueda entenderse cómo luego se gestó, lo que se gestó. Alguna parte quizás puede empezar para mí en el año 1979, porque en ese año la Asamblea General de la ONU aprueba la CEDAW. Me parece que esa es una norma que es muy importante, porque si bien en el año 1980 recién Argentina la suscribe, y después, en el año 1985, se aprueba, es decir, que esa norma tiene un carácter de fuerza legal en nuestro país a partir de este año. Hay diferentes teorías en derecho internacional público de cuándo comienzan las obligaciones de los estados, si es a partir de la ratificación, si es a partir de la aprobación en ley, pero convengamos, digamos, un plazo razonable, digamos que es en el año 1985 que esta convención empieza a tener una fuerza legal en nuestro país. ¿Y por qué es importante la CEDAW? Porque hay una norma que creo que implica tanto a sectores públicos como a sectores privados, que es sobre el artículo 5 de esta convención, que obliga a los estados a modificar los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad. Esa norma es una norma fundamental, y también hay alguna otra vinculada para quienes estén en el sector privado, específica de empleo en el artículo 11. Años más tarde, en el año 1992, creo que hay otro hito jurídico que está vinculado a la Recomendación General 19, porque hay una especie de aclaración que cuando el artículo 1 de la Convención de la CEDAW define la discriminación contra la mujer, en esa definición de discriminación se incluye la violencia basada en el sexo. Entonces, hay una aclaración ahí muy importante que también, digamos, resulta relevante normativamente, y para quienes están también en el sector privado, me parece que el artículo 11,
que habla de la igualdad en el empleo, también nos muestra que ya en este año, en el año 1992, digamos, había organismos de seguimiento de las convenciones que ya advertían de determinadas deficiencias en el cumplimiento de las convenciones y que venían informando a través de estas recomendaciones generales o a través de informes particulares a los estados sobre estos deberes de alguna forma incumplidos. En el año 1993 ingreso a la justicia. Poco tiempo después que yo ingreso a la justicia, hay otro hito jurídico importante, que es la reforma constitucional. Ese acontecimiento es sumamente trascendente porque la Convención de la CEDAW adquiere jerarquía constitucional. Esto es, todas las normas contenidas en la CEDAW están en el rango de cualquier otra artículo de la Constitución Nacional. Ese mismo año también es importante porque la Asamblea General de la OEA aprueba Belén do Pará. Por una cuestión de tiempos no llegó a integrar el bloque constitucional cuando se integran todas esas convenciones de derechos humanos, pero me parece que también Belén do Pará trae algunas disposiciones específicas, por ejemplo, cuando habla del ámbito de aplicación, o cuando define la violencia y habla específicamente del acoso en los lugares de trabajo, es claro que se refiere no solamente al ámbito de incumbencia del Estado, sino que lo que está haciendo tanto la Convención de la CEDAW como la Convención de Belén do Pará es dando los lineamientos sobre los que los Estados tienen que trabajar. Pero esto no quiere decir que solamente el sector público es el que deba trabajar en estas cuestiones. Hay algunas disposiciones de Belén do Pará que son análogas a las que leí de la CEDAW, vinculadas a las obligaciones de erradicar los estereotipos culturales que perpetúan la violencia contra la mujer. En el año 96. Entonces, yo estaba en el judicial, y quizás bueno, porque yo ya veía que muchas decisiones judiciales ya para aquel entonces eran criticadas porque no tenían perspectiva de género, pueden tener que ver con que, bueno, que los estados adoptan estas convenciones, pero eso no quiere decir que puedan cambiar todas las cuestiones que traen las convenciones de inmediato, sino que, bueno, hay normas que son operativas, que realmente pueden comenzar a aplicarse del mismo momento que los estados las sancionan o las adoptan, pero hay otras que son programáticas, que requieren un tiempo. Un tiempo, por ejemplo, para cambiar los estereotipos culturales, no hay duda que se requiere cambiar el sistema educativo, y se requiere que toda una camada sea digamos, capacitada o sea educada bajo un nuevo sistema educativo que, bueno, que ya contenga disposiciones o contenidos diferentes que permitan a estas personas, cuando llegan a la edad de ocupar cargos públicos o cargos empresariales o cualquier empleo, digamos, erradicar esta violencia, es decir, tener conductas que no perpetúen la discriminación contra la mujer. Es decir, que podemos de alguna forma, o por lo menos yo lo utilizo como una justificación propia desde mi lugar de judicial, de que en aquel entonces, hablando del año 1996, quizás, bueno, todavía faltaba mucha construcción para poder llegar a emitir decisiones con perspectiva de género, ¿sí? Y quizás en las empresas se podía pensar en una misma justificación. Allá, en aquel entonces, bueno, esas normas podían considerarse programáticas. Faltaba mucho para que llegaran personas a ocupar cargos que tuvieran ya en su formación perspectiva de género. Pero lo cierto es que el tiempo fue pasando, en el Poder Judicial pasaron muchísimas cosas, hubieron cumbres judiciales iberoamericanas donde los presidentes y presidentas de las Cortes Supremas, es decir, los máximos
las máximas autoridades de los órganos judiciales se reunieron, y ya en el año 2002 se aprobó lo que fue la Convención de Cancún, donde habían acordado la necesidad de transversalizar en el Poder Judicial la perspectiva de género. Así que miren, el término de transversalizar ya estaba en boca de los judiciales en el año 2002. También creo que hubieron hechos normativos súper trascendentes. Por ejemplo, en el año 2009, la Ley de Protección Integral, creo que es algo, una norma sumamente completa que dio herramientas importantísimas para poder seguir trabajando sobre perspectiva de género. En el año 2009, en la Corte Suprema, que ya habían entrado unos años antes, 2 mujeres, que también es un acontecimiento histórico de suma importancia, la presencia de mujeres en los lugares más altos del Poder Judicial, comenzaron una serie de políticas públicas que yo no los voy no voy a empezar a hablar de todas esas políticas que se crearon, pero me parece que hay algunas cosas que se hicieron que analógicamente podrían aplicarse tanto, digamos, en el sector privado, se fueron aplicando después en otras organizaciones o organismos públicos. Por ejemplo, poder medir la cantidad de mujeres y varones que integran el órgano y en todo caso, dónde están. En el Poder Judicial se hizo un mapa de género que de alguna forma fue confirmando que las mujeres estábamos en mayor medida en la justicia, es decir, había más mujeres que varones, no obstante lo cual las mujeres no llegaban a los espacios de decisión. Y ese mapa en realidad se fue reproduciendo durante 10 años, ya tiene 10 años ese mapa de género y puede verse la poca evolución de las mujeres en los espacios de más alta autoridad en el Poder Judicial. Políticas como esas pueden también reproducirse en empresas, en el ámbito de, digamos, de las organizaciones sociales, en los gremios, digamos, son algunas políticas que se podrían llevar a otros lados. También se hicieron investigaciones hacia adentro, porque hay algo que tiene que ver con que si queremos instituciones con perspectiva de género, hay que hacer alguna introspección, porque alguien que, por ejemplo, trata a sus empleados o empleadas sin perspectiva de género, ¿puede fallar con perspectiva de género? Y vamos a pasarlo ahora al ámbito privado. Alguien que, digamos, que no aplica políticas de género en relación a su personal, ¿puede generar una política institucional, empresarial con perspectiva de género? ¿No? Entonces, creo que ambos ámbitos, el ámbito de, digamos, como yo le diría, puertas adentro y realizar investigaciones vinculadas a qué está pasando con las mujeres hacia adentro de las instituciones, hacia adentro de las empresas, y luego, digamos, es como un punto de partida para también trabajar cómo ser una organización género sensitiva o una organización que contemple estas diferencias de género. Perdón, te interrumpo un segundo, solo siguiendo el orden cronológico, que es un hito que está marcado ahí también en el 2006, es la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, que bueno, ahora cuando entremos más en el detalle de la Ley Micaela, vamos a ver en cuanto a medidas y lo que proponen están intrínsecamente relacionadas, incluso en materia de aplicación, por ejemplo, bueno, capaz me adelanto, pero por ejemplo la educación sexual integral, en relación a esta integralidad que decís de las personas, de bueno, cómo puede alguien que trabaja en el ámbito judicial fallar con perspectiva de género si no trata a las demás personas con la misma perspectiva. Entonces esta ley que ya tiene más de 20 años, ¿20 años? Sí, no. Digamos, una ley que ya está hace un montón de tiempo, 14, Mile. 14 dice cualquiera la cuenta. Digo, una ley que tiene casi 15 años y ya somos un montón las personas, por ejemplo, como yo, que hicimos parte de nuestra escolaridad bajo esta ley, pero aún así la aplicación, bueno, obviamente es súper desigual y todavía es una lucha que sigue muy vigente, pero en cuanto a la aplicación de la Ley Micaela, creo que son normas que están muy emparentadas en cuanto a la transformación de las subjetividades, de los prejuicios, de los preconceptos, de los sesgos. Entonces, nada, quería marcar ese hito porque me parece que es como una línea bastante
directa hacia la ley Micaela. Con que siguen integrando los poderes del Estado personas que nunca han recibido ninguna capacitación de género. Y eso tiene que ver también con quizás la ley de educación sexual, es una ley increíble, pero que no tuvo mucho acatamiento durante sus primeros años. Y eso quiere decir generaciones que siguen saliendo de su escolaridad primaria, secundaria, sin perspectiva de género. Ni hablemos de las universidades, que todavía hay algunas materias vinculadas a género, pero no está transversalizado, es decir, no hay una reflexión integral en las universidades sobre cómo el patriarcado fue afectando las creencias o digamos, los contenidos de cada una de las materias, ¿no? Cómo se analiza la dogmática penal, bueno, es una si uno tiene perspectiva de género, otra si uno no la tiene. Entonces, Perdón, creo que hay algo y es que hay una presunción de que las personas que tienen mi edad, yo tengo 44 años, y que integramos diferentes organismos públicos, o en el sector privado es exactamente lo mismo, posiblemente, salvo que se hayan procurado una capacitación para sí, no la tuvieron desde la primera escolarización. Y todavía eso es un pendiente, todavía no podemos decir que las generaciones que se están educando hoy tengan perspectiva de género. No, ayer hubo un incidente... No, solo de las universidades, que me parece es un tema que todavía está en debate, porque la autonomía que tienen las universidades en nuestro país, el nivel universitario, se sigue usando como excusa para no aplicar la ley de educación sexual integral. Entonces, algo que está sucediendo es que muchas universidades nacionales están adhiriendo a la ley Micaela como forma de transmitir contenidos relacionados a la ESI. Y esto es súper importante en cuanto a formación de profesionales, pero también en cuanto a formación de docentes. Entonces, en relación a esta integralidad que decías, ¿cómo podemos pretender que docentes que se formaron sin perspectiva de género, muchas universidades forman docentes, después transmitan contenidos en el nivel educativo en el que sea que se desarrollen con perspectiva de género si no tuvieron esa formación? Entonces, por eso sí trazaba esa relación muy cercana entre la ley Micaela y la educación sexual integral. Pero es un debate interesante el de las universidades. Totalmente, y me parece que digamos, que la ESI es una ley central y que está apoyada en todo ese contexto normativo del que yo vengo hablando desde el principio, desde la CEDAW y Viviendo Pará. Creo que, sé que hay un público diverso acá, pero como que esos son dos pilares fundamentales que rigen de alguna forma la política del Estado, es decir, no es si quiero lo aplico, si quiero, digamos, la obligatoriedad de erradicar los patrones culturales que reproducen la discriminación surge, como les dije, en el año 1979, y en la reforma constitucional de 1994, esa norma integra el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que esta norma es la que se aplica, es decir, esto es lo que debe regir en el ámbito público, privado, es decir, estas son obligaciones de nuestro país. Si nuestro país no cumple con esas obligaciones, que obviamente las puede cumplir desde cualquier sector, las puede incumplir del sector público, por ejemplo, un juez que falla sin perspectiva de género, la puede incumplir también desde el sector privado, una edad discriminatoria de sus productos, ¿sí? Digamos, es el mismo incumplimiento. Ambos pueden generar responsabilidad internacional del Estado. Hay que ver, quizás una mujer, por ejemplo, que en el ámbito privado sufre acoso sexual y después su reclamo no es atendido, o se suicida, o pasa algo con esa mujer, puede llegar a hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Es decir, no es solamente lo que pasa en el sector público, ambos
espacios tienen idénticas obligaciones. Creo que eso es importante resaltarlo porque pareciera que hay como una confusión, como si las normas solamente estuviesen dirigidas a quienes integran el sector público, y no es así. Las convenciones internacionales rigen para los estados, y los estados tienen esa responsabilidad por lo que ocurre en el estado, sea en el sector que sea. No puede eximirse el estado diciendo, no, perdón, pero yo no tengo injerencia, eso pasó en tal empresa. No es así. El estado también tiene responsabilidad, y por eso le importa que esas políticas también en el sector privado avancen en la cuestión. Bueno, y me parece que hay, quizás para ir llegando a la ley Micaela, algo quizás sí que pasó en el año 2014, la doctora Ligibay falleció. Yo fui desvinculada de la Oficina de la Mujer en el año 2016, porque había iniciado una campaña que se llamó Más Mujeres, Más Justicia, por más mujeres en los espacios de decisión, pero quizás 10 años después, mi reflexión como judicial, que es desde mi lugar político donde yo me paro, tampoco era la misma que en 1996. De aquellas justificaciones de las que hablé hace un ratito, y esto es bueno, las normas son o programáticas u operativas, y estas son programáticas. Bueno, no es lo mismo en el año 1996 que ya en el 2016. Todas esas justificaciones ya no sirven porque ya por el tiempo que ya llevaban en nuestro país de vigencia estas dos importantes convenciones que rigen todo el marco legal vinculado al tema de género. Entonces, la primera pregunta que quería decirles a ustedes, porque estamos acercándonos al año 2017, que es el año de Micaela, del año donde se produce el femicidio de Micaela, y entonces quería hablarles un poco de ella, pero mientras tanto quería preguntarles si con todo este marco normativo que yo les acabo de contar, ustedes entienden que era necesario una norma más. Esa es la pregunta, se las dejo ahí picando, y mientras quería introducirles un poco, porque... Sí. Mientras Flora introduce a Micaela, y por el chat les mandé un link a Mentimeter, que es una herramienta que utilizamos a veces. Ahí deberían ver como un espacio para completar con palabras, y después se forma una nube, así vemos todas sus respuestas. Voy a dejar de compartir, Flo, si después mostramos la nube, o antes de poner pasar, donde ¿no? dice, quería hablar un poquito de Micaela, y me gustaba, ahí donde dice se redacta la ley Micaela, toqué ese puntito, porque me gusta siempre, cuando voy a hablar de la ley, hablar de Micaela. Micaela tenía 21 años cuando fue su femicidio. Ella estudiaba en Gualeguay, y hacía el profesor de educación física, y los fines de semana se iba a Concepción. Ella vivía ahí cerca de su abuela, militaba en el movimiento Evita, y hacía tarea social en el barrio Las Mandarinas. Ese día, Micaela, yo les quiero contar que yo, en aquel entonces yo no conocía la historia de Micaela, yo la conocí después, incluso después de la sanción de la ley, cuando conocí a su papá, Yuyo, lo invité a tomar unos mates, y ahí pudimos hablar de un montón de cosas, algunas cosas muy duras. Él me contó todo el proceso, pero en aquel entonces, como yo les dije desde el principio que lo personal es político, hay algo importante en mi vida, y es que yo estaba desvinculada de la Oficina de la Mujer, y de alguna forma esa situación me permitió pensar en la ley Micaela. ¿Por qué? Porque nunca me hubiese animado a hacerlo estando en mi función en la Corte Suprema, porque hubiese sido de alguna forma desafiar el poder de la Corte, porque la Corte también, si quería, podía declarar la obligatoriedad de la capacitación en género, y no lo había hecho. Pero ya desvinculada de la Oficina de la Mujer, a mí me permitió un poco más de libertad, y además me contactó, como dice Borges, hay algunas cosas que no se pueden nombrar con la palabra azar, y rigen algunas cosas. Esta, por ejemplo, yo estaba desvinculada, estaba trabajando en un lugar donde había trabajadores sociales, psicólogos, y uno de esos psicólogos se acercó y me dijo, yo soy el tío de Micaela, esa chica de Entre Ríos que está desaparecida. Y entonces
me dijo, vos Flora, vos sabés tanto de estas cosas, ¿qué podés hacer? Y la verdad es que yo no podía hacer nada, porque yo podía ponerme a disposición de las autoridades judiciales, pero que, digamos, había los jueces o los fiscales o que van siguiendo las causas, no admiten que gente extraña se meta en las actuaciones, pero por otro lado, la investigación, que hasta donde yo en ese momento supe, se estaba llevando con efectividad. Ya se sabía, por ejemplo, muy rápida de la desaparición de Micaela, se supo bastante rápido que había sido una persona, Wagner, que había sido condenado, tenía otras condenas por violación, y también se sabía ya desde entonces que un juez de ejecución penal, Rossi, había desoído los informes del servicio penitenciario y que había aceptado las salidas transitorias de Wagner. También se supo algo que es terrible, y es que esa mañana la policía había recibido denuncias contra este tipo, Wagner, por otro abuso a una persona menor de edad, y que había sido desoída por la policía, ¿no? Es un dato no menor, porque si esa denuncia se hubiese tomado, entonces seguramente Wagner no lo hubiese secuestrado esa noche a Micaela cuando salió de bailar, ¿no? Entonces, me parece que es importante, porque fue en ese contexto donde a las pocas horas de haber hablado con el papá de Micaela, se supo que se encontró su cuerpo, y entonces eso me generó tanta impotencia que escribí en las redes sociales un proyecto y le pedí a todos mis contactos que se sumaran haciendo aportes para la ley, y eso así pasó. Muchas personas que tenía entre los contactos de Facebook hicieron circular ese proyecto, llegó hasta algunas personas vinculadas con sectores legislativos, que a su vez se unieron para llevar ese proyecto, que comenzó con un posteo de Facebook, a el ámbito legislativo. Mientras, hay algunas respuestas nomás, pero viendo las respuestas. Ahí se están viendo. Bueno, si querés, hay un sí, solo aclaro que se pone automático el sí y el no grande, pero ya que quedó el no grande, podemos charlar un poco sobre, bueno, por qué sí y por qué no. Creo que es importante que todos sepan el contexto normativo, porque quizás una primera reacción podría ser que no era necesaria. Yo también lo pensé, que no era necesaria una ley más, en tanto incluso había sentencias de la Corte Interamericana, lo hubo en el año, creo que fue 2009, Campo Algodonero, donde directamente se imponía, digamos, al Estado mexicano por las desapariciones de Ciudad Juárez y el deficiente tratamiento de la policía y de la justicia de los casos, lo que se llamaron obligaciones de no repetición, y esto implicaba medidas para modificar el tratamiento de los casos en la justicia. Y como así quizás había diferentes, digamos, el ámbito internacional ya de alguna forma venía presionando a través de estas condenas para que los estados empezaran a tomar cartas en el asunto. Antes de seguir con esto, quería contarles algo que no es menor, y es que no es que la ley Micaela se sancionó de inmediato. La ley Micaela casi pierde estado parlamentario. Pasaron 2 hechos más para que el gobierno se sintiera presionado, y ustedes cuando se los cuente lo van a recordar. Uno es una sentencia de un tribunal oral federal en el caso del femicidio de Lucía Pérez. La sentencia tenía tantos estereotipos nefastos entre sus argumentaciones, que motivó una ola de repudio hacia esa decisión y a la justicia. Y por otro lado, fue la denuncia de Thelma Fardín, no sé si recuerdan, y la campaña que hicieron actrices argentinas, Mirá cómo nos ponemos. Eso de alguna forma fue lo que hizo que, si ustedes ven el tratamiento parlamentario de la ley, se van a encontrar con que hubo un decreto presidencial poniendo a la ley en sesiones extraordinarias. Ya había terminado
el tiempo donde la ley podía ser tratada en el Congreso, y fue necesario un decreto para ponerla en estas sesiones extraordinarias. Y finalmente fue así como se sancionó. Es decir, esa presión social motivada, además, por estos dos acontecimientos últimos que les dije, fueron lo que generaron esto. Y en cuanto a esta pregunta de si era necesario o no, yo lo que creo, porque bueno, les conté lo personal que me motivó a hacer ese posteo, y esto terminó en una norma. Entonces saber lo personal los tiene que ayudar a entender un poco, bueno, miren todos los acontecimientos que pasaron y cómo esto terminó en una norma. Algo importante es que junto con mi posteo después salieron como 13 normas más que empezaron a sumarse a esto de las capacitaciones. Pero más allá de eso, como les digo, las obligaciones tenían jerarquía constitucional desde antes. Quizás podemos pensar que la norma Micaela fue quizás una medida no punitivista de un altísimo consenso social, y por eso es sumamente importante, porque el movimiento de mujeres apoyó que fuera esta medida y no otra, quizás podría haber sido elevar las penas de los femicidios, ¿no?, para luchar contra la violencia contra la mujer, y me parece que no es menor. Por otro lado, justamente el segundo punto es este: de alguna forma esta ley lo que está legitimando es la capacitación como una herramienta privilegiada para esta lucha feminista. Es a través de la educación y la capacitación que vamos a lograr la erradicación de estos estereotipos que surgen de las convenciones. Y me parece que por otro lado, estas normas de las que les hablé tienen en su articulado, disposiciones específicas para los funcionarios judiciales, para los encargados de redactar las leyes, pero me parece que Micaela lo que hace es traerla en una norma completa y específica que se refiere a personal del Estado. Entonces ahí, si querés, podemos pasar a la estructura de la ley, que podemos sobrevolarla, pero me parece importante porque la ley tiene una estructura. Fundamentalmente esto primero, que es cuáles son las personas destinatarias de la ley, ¿no? Y las personas destinatarias son todas las personas que ocupan una función pública. Y en este sentido es más amplia que Belén do Pará, y es más amplia también, por ejemplo, que la ley modelo interamericana contra el femicidio. Es una ley que va más allá de los cargos, y me parece interesante que vaya más allá de los cargos, porque las personas que dictan las sentencias, los jueces y las juezas, tienen personas que a su vez colaboran en esta tarea. Esas personas que colaboran también tienen incidencia, igual que los asesores y asesoras del Congreso a la hora de redactar una ley, ¿no? Entonces, me parece que ir más allá del cargo y pensar que todos los que ocupan una función pública tienen la obligatoriedad de conocer estas cuestiones que analizamos es esencial. Después, la ley impone un seguimiento, que es cualitativo y cuantitativo. El seguimiento cualitativo tiene que ver con que establece un plazo en el cual los diferentes organismos tienen que enviar a lo que antes era el INAM, y ahora seguramente va a ser el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero establece que va a tener que enviar los programas. Entonces, hay una especie de aprobación de estos programas. Y después también hay un seguimiento que tiene que ver ex post, que es, bueno, ¿cómo resultaron esas capacitaciones, no? Es decir, ¿logramos transformar a las personas de la forma que queríamos? ¿Tienen ahora perspectiva de género? Y esto es importante porque, por ejemplo, en el segundo informe hemisférico, que es un informe que emite el MESECBI, que es el organismo de seguimiento de Belén do Pará, que es muy interesante, para los que no conocen, se pueden meter en la página de Belén do Pará, y están todo el seguimiento de los estados que van mirando el grado de cumplimiento de las convenciones. Tómense un lexotanil antes de entrar a mirar el grado de cumplimiento, porque es muy deficitario. Pero bueno, hay un seguimiento de este organismo. Sí, el seguimiento es excelente, el problema es que los estados no cumplen, ¿no? Pero hay un seguimiento,
Y entonces Mesegvi, en este informe, le dice a los estados, bueno, muy bien, cuántas capacitaciones, pero no sirve así. Estas capacitaciones, que son un tallercito de vez en cuando esporádicas, no van. Tiene que haber una estructura, un proyecto, un plan, y debe haber seguimientos de ese proyecto o ese plan. Creo que es importante porque eso ya lo viene diciendo desde allá, que Mesegvi estaba elaborando el 4º informe hemisférico, y esto ya parecía como una observación específica en el 2º informe hemisférico. Y también hay un seguimiento que es cuantitativo, y es, bueno, cuántas personas de cada uno de los organismos se van capacitando, y una obligación que está en cabeza de los titulares de esos organismos, que no son necesariamente las personas que, ni los gremios que están dentro de la estructura de la ley, digamos, como organizaciones que van a ayudar a estas capacitaciones, pero no son las responsables. Tampoco es responsable la oficina de género del organismo, porque muchas veces esas oficinas llegan hasta donde los titulares o las autoridades del organismo dejan que se llegue, ¿no? Entonces, me parece que es importante esto, que es que va a haber un seguimiento cuantitativo. Y por último, hay algo que es importante, que tiene que ver con la publicidad. En realidad hay una norma que establece algo que fue de alguna forma, me acuerdo cuando iba a salir la ley, criticado un poco, que es que va a haber una página donde se va a ir mostrando ese nivel del cumplimiento, y también va a haber, digamos, se va a poder publicar el nombre de las personas que no quieran asistir a las capacitaciones o se nieguen a hacerlo. Y me parece interesante por lo menos conocer que en realidad no se trata de algo nuevo. La ley de ética pública obliga a los funcionarios y funcionarias a dar cuenta de la evolución de su patrimonio, y si yo no lo hago, eso aparece en una página, a nadie le parece mal que alguien no dé información, digamos, que no se proporcione la información si yo me niego a dar mi información patrimonial. No obstante lo cual, hubo resistencias, cuando de lo que se trata en definitiva es de ver si las personas que integran los diferentes estamentos del Estado tienen perspectiva de género y se han capacitado en derechos humanos. Me parece que también hay algo ahí en lo patriarcal, ¿no? De que subyace en el pensamiento bueno, sí, podemos informar de nuestro patrimonio, y lo demás pareciera que entra dentro del ámbito privado, cuando no lo es. Es decir, un juez sin perspectiva de género puede generar una diferencia entre una absolución o una condena a perpetua. Por ejemplo, en un homicidio de una mujer que mata a su marido después de una situación de violencia doméstica, lo mata a la noche cuando está durmiendo. Bueno, entender la inminencia a la que se refiere el artículo 34 del Código Penal cuando habla de legítima defensa, y poder interpretarla con perspectiva de género y en el marco de un contexto de situación de violencia doméstica, bueno, podría ser que este juez aplique esa norma o no la aplique. Entonces, si yo sé si ese juez tiene capacitaciones en temas de derechos humanos, en temas de género, será una conducta, pero si no, podría, por ejemplo, recusar a ese juez. Lo mismo con nuestros legisladores, saber si tienen o no perspectiva de género va a hacer que nuestras leyes tengan más o menos perspectiva de género. Entonces, saber si estos legisladores han tomado las capacitaciones son importantes para saber si los votamos o no. Así que me parece que a ese punto de la publicidad también es algo sumamente importante. Flo, te leo una pregunta que hay en relación a esto. Hay varias, así que entre George y yo las vamos leyendo, ya que quedan unos minutos, pero leo la última, que tiene que ver con esto que decías, de Patricia, que dice: considerando la permanencia en el cargo de los jueces que han sido formados en contextos históricos diametralmente opuestos al paradigma de género, garantías de la mujer, niños, niñas y adolescentes, ¿cuál sería la capacitación y evaluación adecuada? Bueno, creo que un poco lo fuimos respondiendo, pero no sé si querés agregar algo. Bueno, quizás para agregarles un poco es que para mí la ley Micaela es como un caballito de batalla, donde creo que hay como una oportunidad como refundacional para aprovechar esa estructura
y generar transformaciones. ¿Cómo hacerlo? Es algo que tiene que ser debatido. Hay un grupo de gente con la que venimos trabajando sobre cómo lograr estas transformaciones actitudinales, pero es una discusión que debe darse para poder hacer de la ley Micaela una herramienta transformadora y no solamente algo formal por lo que las personas pasen y digan, listo, ya está, ya hice la ley Micaela. Entonces, respecto a esa pregunta, me parece que tiene que ver con este desafío, que son desafíos institucionales de poder reflexionar sobre qué significa capacitación. Y esto, para cerrar, me parece que el patriarcado también ha afectado nuestra forma de entender qué es ser capacitado o ser capacitada. Y de alguna forma se ha jerarquizado los contenidos conceptuales en desmedro de la experiencia y los sentimientos que las personas atravesamos y que también generan conocimiento. Me parece que las capacitaciones o aquello que se haga no puede despojarse de esto. Hay que reflexionar sobre cómo ha influido el patriarcado en nuestra concepción sobre la educación y lograr jerarquizar a esta experiencia, a los sentimientos, porque sin duda eso tiene tiene mucha incidencia en el grado de conceptualización que podemos hacer sobre estas temáticas. ¿Quién tiene que fallar, volviendo al principio de la exposición? Quien tiene que fallar con perspectiva de género tiene que hacer una introspección que a veces es dolorosa, tiene que mirar el ámbito de sus relaciones quizás más íntimas, que sus creencias, ¿no? Y revisar eso no es fácil, pero hay que llegar ahí, porque para mí, y esto es personal, obviamente, pero no hay forma de generar esa transformación sin primero lograr una introspección. Perdón. Hay que empezar por ahí. Ahí agrego de nuevo, creo que no lo dije, pero yo vengo de las ciencias de la educación, entonces me perdonan el sesgo pedagógico, pero por eso decía capaz esta relación entre la ESI y la ley Micaela, porque la ESI, como es, digamos, una ley específica de educación, plantea un proyecto pedagógico político que es muy interesante para pensar cuando pensamos en de qué forma aplicamos la ley Micaela en relación a esto que venía diciendo Flora. Entonces, esto, bueno, la I de la ESI, la parte de la integralidad, la parte de la transversalidad y todo el trabajo que sectores docentes y del ámbito pedagógico vienen haciendo en relación a la ESI, es súper destacable y súper importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar la pedagogía de la ley Micaela. Había una pregunta específica en relación a cómo hacemos para aplicar la ESI en un país federal. Creo que, bueno, podemos hacer algún otro webinar específico de la ESI. Ahí sí las provincias tienen, digamos, como la responsabilidad de aplicar, si bien el Estado Nacional genera los lineamientos curriculares, algunas provincias tienen sus leyes provinciales de ESI y otras no, entonces bueno, ahí obviamente vemos cómo se avanza o no sobre la legislación de la aplicación de la ESI. Y después, Flo, te tomo una pregunta interesante de Fabiana Sosa sobre qué pensás del proyecto de ley Micaela para sindicatos. Me parece, un ámbito que todavía no tocamos mucho y es súper interesante para pensar la formación ahí. Que, digamos, como les decía, las obligaciones surgen de las convenciones. Bienvenida sea aquella norma o aquella herramienta que nos sirva como para reflotar estas obligaciones, que ya están desde el año 79 vigentes, ¿sí? Es decir, me parece que tenemos más que herramientas para tanto en el sector público como en el sector privado, llevar adelante capacitaciones. Creo que las tenemos y que, si, digamos, las tenemos ya, no es que necesitamos otra ley. Si esa ley sirve, o si Micaela sirve para llevarla al ámbito privado y para, digamos, reforzar estas obligaciones, bienvenida, ¿no? Eso lo que creo es que ya están esas obligaciones. No es que se requiere una norma más. Entonces los sindicatos, sí, hay muchos problemas en los sindicatos, especialmente cuando miramos su estructura, ¿no? Creo que estaría muy bueno empezar a hacer mapas de género de todos los sindicatos y ver cuáles son
los grupos que integran las mujeres dentro de los sindicatos, en dónde están, ¿no? Y Creo que acá es muy interesante. leo un comentario de Janina que dice que de los primeros trabajos y observaciones que nos permitiría la ley Micaela en los sindicatos es comenzar a analizar la inequidad en el ambiente laboral, pero bueno, agregó esto que decía Flora recién, también al interior de los sindicatos sería súper interesante. Sí. Perdón, sumo algo ahí solamente con esto que ya estaban hablando. Es decir, y aparte hay representantes sindicales hoy en la charla, pero no se cumple la ley de cupo sindical, por un lado, y por otro lado, entiendo que el 70% de las mujeres que están en cargos de comisiones o representando de comisiones dentro de los sindicatos son siempre de mujer, en general o salud. También hay como un sesgo de género sobre dónde están en ese mapa. Exacto, pero pasa en todos lados, en la justicia también, cuando ves la integración de las mujeres juezas, ¿dónde están? Decís, bueno, anda a la justicia federal, anda a la justicia penal económica, a ver dónde están. Ahora, vas a la justicia de familia y casualmente te encontrás con que hay un porcentaje mucho más elevado de mujeres juezas ahí. Es decir, ese sesgo de lo privado está en los sindicatos, en todos los lugares y en todas las organizaciones. Está bueno mostrarlo, yo creo que es importante por eso hacer mapas y mostrarlo, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es cuando lo mostramos en gráficos, ¿no? Creo que es importante. Porque también hay una falsa idea como, no, pero hay un montón de mujeres ahora en el sindicato. Claro, bueno, pero ¿qué lugar les dan en el sindicato? ¿Cuál es su poder dentro de los sindicatos? ¿No? Y también en el ámbito empresarial, ¿dónde están las mujeres? Sí, hay un montón de mujeres empresarias, pero ¿dónde están? ¿Por qué en las últimas reuniones con jefatura de gabinete que se hicieron públicas, la foto es una mesa larga de varones, no había mujeres ahí del ámbito empresarial? ¿Dónde están? ¿No? Entonces me parece que hay que mostrarlo. Hay algo muy interesante, hay un profesor de Derecho Constitucional, Roberto Saba, que siempre publica estas fotos, ¿no? Y dice dónde están las mujeres, y publica estas fotos que saca de los diarios del cotidiano en diversos ámbitos donde las mujeres no estamos, ¿no? Sí, es lo que, bueno, siempre hablamos y lo llamamos como segmentación horizontal, que bueno, de nuevo, no volviendo a la potencialidad de normas como la ESI o la ley Micaela en la desarticulación de sesgos, como tal vez un proyecto a largo plazo de transformación de esta segmentación horizontal que tiene que ver con lo que nos enseñan a las mujeres, lo que nos enseñan a los varones de lo que podemos ser o hacer cuando seamos grandes. Había una pregunta, en realidad un comentario largo de Melina Villafañe. Perdón, Melina, no leo todo el comentario, así no se hace largo, pero la pregunta es un poco de cómo agregar la ley Micaela a la capacitación obligatoria al cuarto poder a los medios. Bueno, ahí yo conozco muchas mujeres de los medios que vienen trabajando hace muchísimos años en lograr eso, y después está la Defensoría del Público. Ahí estuvo durante un tiempo Cintia Ottaviano, que fue una mujer increíble, que logró hacer un montón de capacitaciones sobre el tema. Les aconsejo entrar en la Defensoría del Público porque me parece que está un poco invisibilizada la labor que se hizo ahí, pero que apuntaba justamente a los medios de comunicación, hicieron una tarea formidable, y me parece que, nuevamente, ¿no? Es decir, no se requería una ley específica para eso, pero se basaban fundamentalmente en Belén do Pará y CEDAW para darle el contexto normativo. Lo digo porque, digamos, esta ley es específica, y es una ley que también pone, la ley Micaela, las responsabilidades, las exhibe, y eso es importante porque no estaba resultando lo otro, pero la obligatoriedad ya está. Está bueno que esta ley exhiba a quienes tienen la responsabilidad de hacer estas capacitaciones y ver qué es lo que va a pasar con eso, si esto de alguna forma va a presionar más a las autoridades de los diferentes organismos para llevarlo adelante. Ojalá que sí, ojalá que sirva. En principio, uno de las cosas que pasó es que la ley Micaela ya fue adherida en las 24 provincias. Hace un mes más o menos terminó este proceso con la adhesión de la provincia de Tucumán, que costó, pero en definitiva ocurrió, ¿no? Así que
Creo que... Leo una pregunta más de Janina Ponce, si hay posibilidad de implementar la ley Micaela en personas con determinadas actitudes de violencia, me refiero más en el ámbito laboral. No sé, Janina, a qué te referís exactamente, si, digamos, personas como con denuncias o con actitudes de violencia en el ámbito laboral, ahí, bueno, estuvimos haciendo bastantes webinars también y venimos trabajando mucho desde Grow en todo lo que es la aplicación del convenio 190, sobre eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Entonces ahí, digamos, como está bueno conocer todo este panorama para ver cuáles son las mejores puertas de entrada, pero a la misma vez tener estas, digamos, cada una de estas medidas como parte de un rompecabezas en lo que es desarmar todos estos egos o todas las violencias naturalizadas. No sé exactamente cuál es la pregunta. Algo específico de la violencia laboral es que las convenciones establecen una obligatoriedad también vinculada al seguimiento de la violencia que se produce también en el ámbito privado. Es decir, esas violencias que ocurren en una empresa también tienen que ser debidamente atendidas por esa empresa. Es decir, no hay distinciones ahí entre el ámbito público y privado. Cuando la normativa internacional habla de la erradicación de la violencia como el acoso en los lugares de trabajo, se refiere a todos los trabajos públicos o privados. Y quizás hay alguna clase de confusión. La ley Micaela es una estructura organizativa para llevar adelante capacitaciones sobre género y violencia. Los contenidos, la ley Micaela en sí misma no es un contenido. La ley es como les decía, un caballito de Troya, donde adentro de lo que va a ir la ley, bueno, eso depende de las autoridades que ahora ministeriales, ahora del nuevo ministerio, digamos, pero la ley en sí misma es una estructura o una herramienta para llegar con las capacitaciones. Digo, porque algunos hablan como si la ley Micaela fuera en sí misma una capacitación, ¿no? La capacitación es perspectiva de género y violencia, entender el ciclo de la violencia, entender el fenómeno de la violencia, entender cómo la construcción de los géneros. Eso es lo que va a ser el contenido, no es lo que está en la ley. ¿Sí? La ley establece la obligatoriedad de todo eso y un sistema de seguimiento de esa obligatoriedad. Sí, por el ejemplo que les contaba antes de, por ejemplo, hay universidades que están a través de la adhesión a la ley Micaela agarrándose de eso para enseñar contenidos de ESI en un ámbito educativo en donde la ESI está casi no permeó, por esto que les decía de la autonomía universitaria. Entonces creo que este es un buen ejemplo de cómo, bueno, en la universidad todo lo que tiene que ver con educación sexual integral y toda la parte pedagógica tiene mucha relevancia. Digo, esto mismo no sería aplicable, por ejemplo, a una empresa, al ámbito privado, porque tal vez no tiene nada que ver, pero en el caso de las universidades es interesante cómo ahí funcionó, es un buen ejemplo de la ley Micaela como caballito de Troya, como decía Flora. Y después hay una pregunta sobre la obligatoriedad de los talleres, hombres que ejercen violencia y programas como el Desaprender. Bueno, creo que tiene que ver un poco con esto que decíamos, también después hay que ver los distintos públicos y tal vez si vamos a trabajar con hombres que ejercieron violencia, no vamos a entrar haciendo una definición de qué género, qué sexo, sino que vamos a ir desde otro lado. Tiene que ver también un poco con situar el contenido de esa capacitación, ¿no? Para mí esa pregunta es interesante y por lo menos mi punto de vista hubo una discusión también dentro del feminismo sobre, bueno, con los pocos recursos que hay en el Estado vamos a gastar esos recursos encima en los violentos, y yo diría sí, para mí sí que hay que gastar recursos en eso porque ya está probado que algunas de las medidas que se toman desde la justicia son medidas temporales que son totalmente inefectivas. Es decir, las admoniciones de no podés cruzar de acá para allá, las medidas precautorias, son medidas que en algún momento terminan, pero esencialmente esa persona violenta no se transformó. Es como si tuviese un control remoto y le pongo una pausa.
¿no? Las medidas de la justicia logran quizás una pausa en la violencia, pero esencialmente esa persona no cambia. Entonces, si decimos, y si estamos convencidos y convencidas sobre que la violencia tiene que ver con aspectos culturales, es decir, no es una enfermedad, es algo cultural y por lo tanto se puede de alguna forma transformar. Yo creo en eso y también creo que, bueno, habrá algunas personas, habrá algún psicópata que no lo podremos transformar, pero habrá muchas personas que podrán hacer alguna introspección y por lo menos bajar sus niveles de violencia. Creo que es una inversión necesaria, fundamentalmente teniendo en cuenta la inefectividad de las medidas. Y además, nuevamente, yo creo, Micaela, es una ley no punitivista, es una ley que no apuntó frente a todo lo que ocurrió, generar represión hacia a los femicidas, más penas, no, apunta a la transformación cultural. Y me parece que eso también es lindo, tomar esto para llevarlo, ¿no? Porque es la bandera feminista, me parece. Muchas personas que integramos los movimientos de mujeres y otros géneros y diversidad, digamos, apuntamos a que esa transformación es cultural. Entonces, me parece que apuntar a la educación desde todo punto de vista, la educación pública, privada, desde la primera infancia, de los que ya están ocupando cargos, desde las personas que ejercieron violencia y quizás se pueden de alguna forma rever sus actitudes, transformarse es esencial. Ya estamos un poco pasadas de tiempo, solo les quiero mostrar rápido el dibujo que hizo Tami, que está hermoso. Después se los mandamos. Si alguien llegó al webinar y no se inscribió primero en el formulario, por favor déjennos los mails en el chat si quieren, así les hacemos llegar el video, el dibujo de Tami, los materiales que fuimos mencionando. No sé si queda algún comentario o pregunta más. Perdón, yo me sumo un segundo, que quería hacer por lo menos una conclusión también, les estaba escuchando. Después, es decir, es súper interesante, Flora, todo el recorrido que hace sobre las legislaciones, porque es como decís, ¿no? ¿Es necesario o no es necesario? Me parece que es decir, es una pregunta nuestra de reflexión de aprendizaje, ¿no? De todo lo que se hizo antes, que podría haberse evitado tener que tener una ley, pero que la ley era necesaria porque todo lo otro no funcionó. Es decir, es decir, ¿cuál es finalmente el mensaje o lo que hay que escribir para que escribir como marco, como legalidad, para que se entienda la importancia de esta transformación cultural que desde el 79 se viene repitiendo una y otra vez, ¿no? Es como creo, es súper interesante tener esta idea de dónde viene esta ley, ¿no? Todo ese recorrido y la importancia para no sumarse, así como bien vos lo que recalcabas, esto de la ley es un marco y nos viene a decir lo que es necesario, que es la educación, no nos viene a decir cuáles son los contenidos de esa educación. Vos también ahí reforzaste muchísimo, y espero que también esto quede, en el sentido de, no es un taller que uno hace una vez, no es un contenido es un plan que tiene que estar armado, que tiene que estar aprobado, que pueda realmente tener un impacto de esa transformación cultural que tanto queremos, ¿no? Que con una charla no la vamos a conseguir. Me parece que también ese contexto político que conté, sí, de cómo se gestó y que después se hizo necesario un decreto para ponerlo en la agenda parlamentaria cuando ya habían terminado las sesiones ordinarias, me parece también porque quizás, y esto es para reflexionar, ¿no? con ustedes, y es, bueno, quizás pensaron que dentro de todo el paquete de leyes feministas que había, esta era la más inocua. Yo también lo pensé cuando sabía que estaban haciendo eso, que estaban eligiendo una ley para el tratamiento parlamentario. Dije, bueno, a ver, había muchos motivos para elegir la ley Micaela, pero entre otros porque como hay como un cierto desdén por el tema educativo, bueno, quizás no era, que yo, también estaba la ley del aborto para tratar, para calmar al feminismo, digamos, había un paquete de leyes y quizás esta fue la que se consideró que bueno, no era tan importante. ¿Qué establece esta ley? Una capacitación nada más, ¿sí? Me parece que es también para pensarlo, por eso quise contar el contexto en que se dio, para que lo tengamos siempre en cuenta a la hora de analizarla y de pensarla, y creo que sea como fuere es una oportunidad la ley Micaela, ¿no?
y que hay que aprovecharla, porque hay algo también que, como volvemos al principio, lo personal es político. Los padres de Micaela, a quien yo no conocía antes, son dos personas extraordinarias que además están militando, es decir, transformaron algo doloroso, de lo más doloroso de la vida, como es la muerte de una hija, en algo prolífico para la sociedad. Y ellos transformaron eso en su lucha. Entonces hay, digamos, digo casual, porque yo no la conocía, ni conocía a esos padres, como si hubiese elegido, bueno, hay padres que quizás, nada, hubiesen sentido el mismo dolor, pero no se hubiesen montado al hombro esta lucha. Se trata de dos padres, Yuyo y Andrea, que digamos que su vida ahora es la lucha del sueño de Micaela, y eso le pone mucha presión a que todo esto funcione, quizás mucha más presión de la que tuvimos en el 79, 80, 85 y todas las normas que les fui contando. Tenemos la presión de dos padres que perdieron a su hija, que están atrás. Y creo que algo, digamos, algo diferente está pasando con esta ley. No es una norma más que establece lo mismo, es específica, pero además tenemos a esas personas increíbles y extraordinarias detrás de la ley ahora. Bueno, estamos en tiempo ya, así que muchas gracias, Flora, y muchas gracias a todos y todas por participar. Les mandamos después el video del webinar y los materiales. Bueno, creo que nada más. No, nada, mil gracias, Flora. Hacía un montón que teníamos ganas de charlar sobre esto, y nos pareció nada, como un momento ideal para recordar de dónde surge todo esto, ¿no? Así que bueno, cualquier duda, consulta de las personas que hayan participado, nada, nos mandan por mail y vemos y vamos respondiendo. Así que mil gracias a todos y todas. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a quienes participaron y han dejado sus comentarios hermosos, que ahí estuve leyendo algunos, muchísimas gracias, son muy emotivos y me dan mucha fuerza también para seguir adelante. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao.